Ya está grabando. Sí, creo que se dé la presentación. Una pregunta, ¿ya han hecho ustedes la clase de lo que es Zika, síndrome isquémico coronario agudo? ¿Ya han hecho la clase? Ya, vamos entonces a fijar algunos conceptos sobre esto. ¿Ok? A ver, lo que vamos a ver el día de hoy, definiciones, definición de infarto, eh, la parte cómo hacemos el diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico de cualquier enfermedad, recuerden, cada vez que hacemos el diagnóstico de una enfermedad, hay que ver lo que es el riesgo del paciente, ¿no? La severidad del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque la terapéutica cambia según la severidad de la enfermedad. Por eso que cada patología, cualquiera que ustedes quieran, se divide pues en ABC, 1, 2, 3, grado 1, 2, 3, leve, moderado, severo. Porque según eso, ustedes dan lo que es el enfoque terapéutico. Infinitamente la parte terapéutica, ¿no? Esto va a ser más orientado de manera sencilla a lo que es la parte terapéutica. Definición de Zika. Es un espectro de condiciones compatibles con isquemia o infarto de miocardio, usualmente debidas a reducción del flujo sanguíneo coronario. ¿Qué es lo que, qué es lo que usamos? ¿Qué herramientas usamos para el diagnóstico de los cuadros coronarios en realidad? Sea infarto, sea Zika, anginas. Nos valemos de lo que es el cuadro clínico, ¿no? Cuadro clínico, elevación de biomarcadores y alteraciones en... Las alteraciones en electro pueden variar pues desde elevación del segmento ST, nuevo bloqueo de rama izquierda de las de His, depresión del ST o inversión del onda T. Ya saben ustedes que se presentan más en adultos, adultos mayores, más en varones y también sobre todo en pacientes con comorbilidades. ¿Qué comorbilidades son las que intervienen y contribuyen a que el Zika sea más frecuente? Endocrinológicos, ¿no? Obesidad, diabetes, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Ya. La pregunta es, ¿qué necesito yo? Primera pregunta, ¿qué necesito yo para el diagnóstico de Zika? ¿Qué herramientas necesito yo para diagnosticar lo que es Zika? ¿Con qué hago el diagnóstico de Zika? ¿Quién me dice? Biomarcadores. Ya. Nela dice EKG y biomarcadores, EKG clínica y troponinas. Ya. Clínica y electro. Decía.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de lo que es Zika? Ya. El diagnóstico de Zika, síndrome isquémico coronario agudo, lo hago con un cuadro clínico compatible, ¿ya? Cuadro clínico y alteraciones en el electrocardiograma. Los biomarcadores, entonces, ¿para qué me sirven? No es para el diagnóstico en sí de Zika, sino para qué me sirven los biomarcadores. Los biomarcadores no me sirven para el diagnóstico de Zika. Los biomarcadores me sirven para el diagnóstico de infarto. ¿Cómo se mastica esto? Vamos a verlo. Infarto, infarto, necrosis. Mira, esto ya es un concepto antiguo, ¿no? Acá tenemos, ustedes saben que el Zika se divide en Zika ST no elevado y en Zika ST elevado, ¿no? Zika ST no elevado y Zika ST elevado. ¿En base a qué? Miren, cuando hablamos de Zika ST no elevado, hablamos de una obstrucción parcial del lumen de la arteria coronaria. O sea, la arteria coronaria no se ha obstruido por completo. Cuando el Zika ST elevado, la obstrucción es completa de la arteria coronaria. Para el diagnóstico de Zika, yo requiero la clínica, o sea, el disconfort torácico isquémico, ¿ya? Y requiero electrocardiograma. La presentación, cuadro clínico y electrocardiograma. Con clínica y electro, yo digo que el paciente es Zika ST no elevado o Zika ST elevado. Hasta ahí llego con clínica y con electro. ¿Cuál es el problema? Si esta elevación del segmento ST es persistente en el tiempo, o sea, horas, minutos, persiste más tiempo, el paciente ya la irrigación ya llega a niveles muy bajos al miocardio y el paciente hace necrosis del miocardio, hace un infarto. Si esta obstrucción no la resuelvo, no abro la arteria, este K, ST elevado, se convierte en un infarto ST elevado, un infarto de miocardio ST elevado, que es lo que también se conoce como un IMA-Q, IMA-Q, IMA-Q o infarto ST elevado. Y esto lo sé por elevación de biomarcadores, biomarcadores, se eleva. En cambio, el Zika ST no elevado, un paciente con la clínica, con alteraciones en el electrosignalización del ST, puede ser una angina inestable o puede ser un infarto de miocardio ST no elevado. Paciente con dolor torácico, angina típica y cambios en el electro compatibles con Zika ST no elevado, puede significar eso, puede ser una angina inestable o un infarto de miocardio ST no elevado. ¿Cómo los diferencio? ¿Qué me dicen? Con las enzimas. Muy bien. Si tengo enzimas cardíacas normales, y un Zika ST no elevado, yo digo que es una angina inestable. Pero si tengo enzimas cardíacas elevadas y un Zika ST no elevado, yo digo que es un infarto de miocardio ST no elevado, que es lo mismo decir un infarto de miocardio no Q. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el que tiene mayor, con cuál te asustas más? O sea, ¿con qué paciente tú te asustarías más? Tendrías más cuidado. Se puede complicar más feo. ¿Un Zika ST elevado o un Zika ST no elevado? ¿Con qué? Mira, el ST elevado por lo menos, tú ya sabes lo que pasó. Tú ya sabes que el paciente se infartó, porque la arteria se obstruyó por completo. Esa parte ya se necrosó. En cambio, eso de acá, el Zika ST no elevado, es una bomba de tiempo. O sea, tú no sabes qué es lo que pasa. Se obstruye parcialmente, pero ¿qué tanto se va a obstruir? ¿No? ¿Y a qué nivel se va a obstruir? ¿En el tronco de la coronaria izquierda, a nivel distal? Eso no lo sabes.
más peligroso es el ST no elevado, tener cuidado. Entonces, con clínica, con cuadro clínico y con electro, yo digo Zika. Con elevación de biomarcadores, yo hablo de infarto. Eso tiene que quedar claro. ¿Para qué yo estratifico? ¿Para qué yo veo este cuadro? Para guiarme después de la terapéutica que le voy a indicar al paciente. Ya. Cuarta definición de infarto en miocardio. ¿Cuáles son los tipos de infarto? ¿Se acuerdan? A ver, trombosis, ya sea la más frecuente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puede hacer trombosis? ¿Alguna otra? Asociada a cateterismo. Ya, tienen que saber eso porque probablemente les pregunten. Bien, tenemos lo más frecuente, ¿no? Enfermedad coronaria aterotrombótica. De tipo 2, alteración entre el aporte y demanda de oxígeno. Tipo 3, evento fatal antes de detección de biomarcadores. ¿Cuál es un ejemplo de esta tipo 3? La muerte súbita. Se hace una obstrucción tan marcada, tan importante en la coronaria que el paciente se queda y nomás, ¡pum! Se muere. O sea, ya ni siquiera te da mucha clínica, todo trascurado, ¡pum! Y murió. Y la necropsia, todo ese miocardio infartado. Es un evento fatal, súbito, que no te da tiempo para diagnóstico. Tipo 4, relacionado a cateterismo, perdón, a procedimientos coronarios. Tipo 5, relacionado con bypass coronario. Ya, denme un ejemplo de la tipo 2. A ver. ¿Quién me da un ejemplo de un infarto de tipo 2, una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio? Anemias severas. Muy más. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Mm, podría ser también división coronaria. Aterosclerosis, acuérdate, es la tipo 1, ¿no? Podría también ser acá, por ejemplo, la angina de Prince-Meta, ¿no? La vasoespástica. Se cierra tanto el lado sanguíneo, la angina vasoespástica, que obviamente llega poco oxígeno al miocardio, ¿no? Para que lo tengan también eso en cuenta. Vasculitis podría también ser, ¿no? Podría también ser vasculitis, claro. Esa cirugía traumática podría ser vasculitis. El LES per se, el LES por sí no. El LES produce, acuérdate, vasculitis secundaria. Está bien. A ver. ¿Cuál es el cuadro clínico de un Zika? Ya sé, dolor torácico. ¿Dónde se localiza el torácico? ¿En qué parte se localiza el torácico? Retroesternal, no, es retroesternal, no es precordial, retroesternal.
Retroesternal es el dolor, es un disconfort, tipo pesadez. ¿Alguna otra característica tiene el dolor? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? ¿Tanto? ¿40 minutos? Decían, ¿se fue cuánto? Tiene que ser, miren, un dolor de al menos 20 minutos de reciente inicio, que limita actividades, que aumenta en frecuencia de oración, irradia de brazo, sobre todo la parte interna del brazo izquierdo, a cuello, a mandíbula, ¿no? Eh, Hay algunas condiciones que me aumentan la probabilidad de un dolor torácico, porque a veces, por ejemplo, viene un paciente joven, no obeso, con dolor torácico, que probablemente no corresponde a un Zika, ¿no? No hay epidemiología, no es factor de riesgo. Pero es muy distinto, por ejemplo, que te venga un paciente varón de más de 60 años, masculino, con un papá, mamá que ha muerto por infarto, diabético, con falla renal. O sea, son factores que me van a aumentar la probabilidad que el cuadro que me cuente el paciente, por el que viene el paciente, sea un Zika. También tengan en cuenta algo, hay algunos pacientes que tienen equivalentes anginosos. Un equivalente anginoso es un síntoma que me dice que el paciente puede estar teniendo un Zika, pero sin hacer dolor torácico. Si no hace dolor torácico, es otro síntoma, ¿ya? Equivalente. O sea, ¿qué pacientes hacen esos equivalentes anginosos? No. Pericarditis es un diagnóstico diferencial. O sea, hablo de pacientes que sí hacen un Zika, pero no hacen dolor torácico. Diabéticos, muy bien. O sea, ¿qué cosa me refiero? Son pacientes que sí tienen Zika, ¿ya? Tienen Zika, pero no hacen dolor torácico. Hacen, por ejemplo, disnea. Hacen, por ejemplo, síncope. Hacen, por ejemplo, diaforesis. Hacen, por ejemplo, epigastralgia. ¿Ya? ¿Qué pacientes son esos que tienen equivalentes anginosos? ¿Ya? ¿Qué pacientes hacen equivalentes anginosos? Ahí, por eso Diego, los diabéticos. Muy bien. ¿Qué otro paciente hace un Zika, pero sin hacer dolor torácico? IRC también, me parece bien. ¿Qué más? Renales. Los básicos son diabéticos, ¿no? Diabéticos renales, mujeres posmenopáusicas también. Mujeres menopáusicas hacen equivalentes anginosos. Entonces, metabólicos como diabéticos, ¿no? Entonces, un diabético, por ejemplo, que te viene con síncope a la emergencia o te viene con diaforesis, ¿ya? Te viene con disnea, como dicen. Sácale un electro, pregúntale bien, evalúalo bien porque podría ser un Zika.
¿Cuáles son estos síntomas equivalentes? Disnea, náuseas, vómitos, eforesis, fatiga, síncope, como les mencioné. El electro. Bueno, es fácil ver el tema de la elevación del segmento ST, ¿no? Un ciclo ST elevado eh, se ha definido como el aumento de más de 1 milímetro en lo que son derivadas contiguas, o más de 2 en D2, D3, un nuevo bloqueo de rama izquierda. Pero ¿qué alteraciones son las que encontramos en el SICA ST no elevado? ¿Qué alteraciones en el electro encontraremos en el SICA ST no elevado? ¿Qué alteraciones en el electro? Depresión de la onda T simétrica, ¿no? Como lo pueden ver ustedes acá. Como lo pueden ver acá. Claro, en otras palabras, una onda T negativa, ¿no? Onda T negativa simétrica, ¿no? ¿Qué más encontramos? Onda T negativa. ¿Qué más? ¿Qué otra alteración encontramos? Vaya a pensar. ¿Qué alteraciones se ven en lo que es el electro en el ciclo de tenor elevado aparte de la T invertida? ¿Qué es lo que puedes ver? ¿Qué más? Aparte de la T invertida. También puedes ver, acuérdate, muy bien, mira, depresión del ST transitorio elevado, o la T invertida, que es lo que me he mencionado. Incluso puede ser normal el electro. Recuerda que al inicio, en las primeras eh, horas, el electro puede ser normal, por eso que se sugiere. Tienes, por ejemplo, tú un paciente diabético, hipertenso, que viene con dolor torácico y su electro es anormal, le das de alta, no es cierto, lo observas y le pides controles cada, pues, 15 minutos o 30 minutos, porque ten en cuenta que el electro puede ser normal al inicio en algunos pacientes. Hay que tener en cuenta eso. Biomarcadores. Los biomarcadores igual se monitorizan cada 3 a 6 horas. ¿Ya? No se elevan al inicio, ¿no? ¿Cuál es el biomarcador que se eleva más precozmente? Ya, que se eleva más precozmente. La mioglobina, ¿no? Pero eso no se usa mucho, ¿no? Los marcadores más sensibles y específicos van a ser las troponinas. Las troponinas. Esta referencia, miren, si se dan cuenta, es del 98, ¿no? Un poco antigua. ¿Para qué la pongo? Porque en esa referencia se mostraba, pues, mioglobina, CPK, DHL, troponinas, siendo la mioglobina la que se eleva precozmente. Ven también acá que las troponinas, desde ya, las troponinas se elevan y su curva de caída a las 48 horas es lenta, o sea, dura bastante tiempo elevada. En cambio, por ejemplo, la CPK, su curva de caída es más rápida. ¿Ya? Las guías actualmente, las guías actualmente, eh, claro, actualmente ya hay pruebas de troponinas ultrasensibles, ¿no? Esas todavía no están acá disponibles, por lo menos en mi hospital no. Ahora, de las troponinas hay troponina T y troponina I. ¿Hay alguna diferencia en troponina T y troponina I?
Diferencias entre troponina y troponina I. Teóricamente, la troponina I es más específica, sobre todo en pacientes con falla renal. Sobre todo en pacientes con falla renal, la troponina I podría ser más específica, para que tengan en cuenta. Ya, este cuadro de acá es un poco más actual. Acá se ve, pues, la elevación de las troponinas, como les mencioné, su elevación, su caída a las 48 horas es una caída lenta. Tú puedes tener entonces pacientes de más de una semana con troponina elevadas que están en caída. La CPK más bien es de caída más rápida. Ahora, las troponinas, la elevación de las troponinas también se relaciona con la extensión del infarto. Infartos grandes, mayor elevación. Infartos más pequeños, menor elevación. Este comportamiento de las enzimas, la troponina cae lento y la CPK cae más rápido, ¿cómo me puede ser de ayuda en el diagnóstico? ¿Para qué me sería de ayuda? ¿Cómo podría jugar con él? No sé si se los ha mencionado en la teoría. Exacto, diagnóstico de reinfarto. Ponte, yo diagnostiqué lo que es Zika acá en el día 1. En el día 1 dije que era Zika, ¿no? Con la elevación de las enzimas hasta este nivel. ¿Ya? Pero el paciente, pues más o menos al quinto día, puede hacer un nuevo evento coronario, hace un nuevo dolor torácico, creo que es un nuevo infarto. Si yo le pido la troponina, probablemente aún sigue elevada. Pero la CPK debería estar normal, no tendría por qué elevarse, ¿no? Si encuentro la CPK-MB elevada, me daría lo que es un reinfarto. Aunque las referencias también me dicen de que no es tanto así eso, ya que podría tomar las troponinas, porque es un hecho de que también se van a elevar, ¿no? En comparación con controles anteriores. Ahí está. Pregunta, ¿qué otras causas de elevación conocemos de troponinas? Ya, miocarditis, pericarditis. Sí, sí, ¿qué más? Insuficiencia renal, SIDA, ya, bueno, SIDA per se también podría ser. ¿Qué más? A ver, aquí está. Podemos tener causas que las puedo dividir en pacientes con eh, isquemia miocárdica, por ejemplo, lo que son los SICAs, o otras cosas de isquemia, ¿no? Arritmias, uso de cocaína que me produce vasoconstricción, intervenciones coronarias, la Prince Metal, el TEP, ¿no? Lo que ustedes me han mencionado. Y también tenemos causas, digamos, que no van con injuria miocárdica per se, ¿no? O hay injuria miocárdica, pero sin un tema de isquemia, ¿no? Por ejemplo, falla renal, sepsis, insuficiencia respiratoria, LCDs, HCA, prácticamente cualquier
cualquier patología en medicina interna le puede causar elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Tanto de CPK como de retroponinas incluso. Pero incluso acá también tiene un comportamiento distinto. Vamos a ver más adelante en el TEP, en embolia pulmonar, cómo es la elevación de las troponinas. Entonces, no es solamente ver la elevación de troponinas y decir es infarto, ¿no? No hay que ver al paciente y ver el comportamiento de las enzimas, si es constante o no. Ustedes se han dado cuenta que en el Zika la elevación enzimática sube y cae. En otras patologías como falla renal, la elevación enzimática se mantiene en el tiempo. Mm. También sería importante en un paciente con Zika sacar una placa de tórax. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en la placa de tórax en un paciente con Zika? ¿Cómo qué, por ejemplo? Ya, signo de falla cardíaca, ¿no? O sea, edema pulmonar. Si tengo edema pulmonar, podría hablar un poco de la ubicación del infarto. Tengo una falla cardíaca, un edema pulmonar. ¿Me podría hablar de la ubicación del infarto? ¿Alguien? Si es una falla cardíaca, si es edema pulmonar, el paciente probablemente tenga un infarto del ventrículo izquierdo, ¿no? De la coronaria izquierda. Ese un sí que está elevado, un infarto, ¿no? Lo que mencionaba Diego, ¿no? Miren, ven acá un infiltrado, un patrón iliofugal en alas de mariposa, ¿no? En alas de mariposa, típico del edema pulmonar. También se puede ver un poco de aumento de la silueta cardíaca. Ahora, score de riesgo. Aparte del score TIMI, el score de riesgo de TIMI, ¿conocen algún otro score de riesgo? ¿Algún otro score de riesgo que ustedes conozcan? El Grace, muy bien. Entonces, no vamos a repasar las variables de score TIMI. Tenemos edad, uso previo de aspirina, antecedentes de seno coronaria. La cosa es que según el puntaje me da un porcentaje de riesgo a los 14 días de complicaciones, mortalidad. También tenemos el score RACE, riesgo temprano. Tiene otras variables un poco más complicado. ¿Sí? Tiene ahí una tabla para que saques ese puntaje y valores de riesgo. Lo importante de los scores es que tienen que saber ustedes que existen y que me valoran riesgo.
me valoran riesgo en el paciente. Ahora, ¿cómo es la terapéutica? ¿Qué medidas terapéuticas tengo que tomar en un paciente con Zika? Estas son todas las medidas que tengo que tomar en un paciente con Zika. ¿Ya? Ver medidas generales, ver reperfusión, alteración plaquetaria, anticoagulación, antiisquémicos, analgésicos y bueno, otras medidas. Pero tienen ustedes el manejo básico de lo que es el Zika. ¿Ya? En general son estas medidas. Cuando tú revisas las guías clínicos, las guías clínicas de lo que es Zika, hay varias guías incluso para cada una de esas cosas, ¿no? La idea es que sepan ustedes el manejo general. Medidas generales como por ejemplo ver la vía aérea, que tenga buena presión, ventilación, saturación más de 90, si es menor poner oxígeno suplementario. Una vía periférica, ojo, hablo de vía periférica, no hablo que le pongan cloruro de sodio, ¿no? Son pacientes con un probable infarto, no sabemos, son pacientes que pueden hacer falla ventricular izquierda y podrían hacer edema pulmonar. Y arriba manejarla según lo que venga. Bueno, ¿qué sigue en el manejo? La reperfusión. La reperfusión. ¿Ya? Y la reperfusión en el Zika S elevado, ¿cómo se hace? ¿Qué opciones tengo para reperfusión del Zika ST elevado? ¿Qué opciones de manejo tengo para reperfusión en el Zika ST elevado? ¿Qué otra opción tengo? Ajá, ¿qué otra opción? Trombolisis. Muy bien. Entonces, mis opciones en un Zika ST elevado son la angioplastía coronaria transmural percutánea y la fibrinolisis. Pero primera línea acá, primera línea es siempre lo que es la angioplastía. La angioplastía va a ser de primera línea. La chance que tengo para hacerla es hasta 12 horas de evolución del Zika, pero si hay shock cardiogénico en el paciente, la puedo hacer en cualquier momento. Doctor, tengo 3 días con dolor torácico, es un Zika, y es shock cardiogénico, la haces. Si no, hasta 12 horas. Después de eso no hay beneficio. Si mi hospital, mi nivel resolutivo, no tiene fibrinolisis, perdón, no tiene angioplastía, le puedo ofrecer fibrinolisis. Pero para hacer fibrinolisis tengo hasta 6 horas de chance para poderlo ofrecer. Después de las horas ya no tiene mayor sentido. Entonces, al Zika ST elevado, al ST elevado, yo le ofrezco reperfusión inmediata. O sea, yo no miro acá las enzimas, o sea, las enzimas acá no me interesan. Yo decido con el diagnóstico de Zika. Y Zika incluye clínica, incluye electrocardiograma. Clínica y electro es lo que incluye Zika. La clínica y electro. O sea, con clínica y electro yo decido la reperfusión. Como ustedes han dicho, pues hacemos el procedimiento, ojo, se llama cateterismo cardíaco. El procedimiento se llama cateterismo cardíaco, la introducción del catéter, ¿no? Por la arteria braquial femoral y llegas a la coronaria. La angioplastía es el procedimiento por el cual tú vas a abrir la arteria y sueles colocar lo que es un stent, ¿no? Un forrito que le colocas por dentro de la arteria coronaria. Entonces, al Zika es reperfusión inmediata, al Zika ST elevado. Si no tengo yo este, angioplastía en mi hospital, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco fibrinolitis. ¿Qué fibrinolíticos conocen ustedes? ¿Cuáles son los fibrinolíticos que conocen? Alteplasa, tenecteplasa, muy bien. ¿Qué más? Estreptoquinasa, muy bien.
tenemos fibrinolíticos como alteplasa, tenecteplasa, reteplasa, estreptoquinasa, que están las dosis de especificidad más específica, fibrina específica es la tenecteplasa, y el problema antigénico con la estreptoquinasa que no me permite darla una segunda vez por un buen tiempo. Si yo infundo estreptoquinasa a un paciente, tengo que dejar un tiempo. Si tiene un reinfarto, ponte, ya no podría dejarle, porque podría producir una reacción alérgica a este medicamento. Ya no se usa mucho. Lo que más usamos en el hospital es alteplasa. Alteplasa. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la fibrinolisis? ¿En qué pacientes no debería usarla? ¿En qué pacientes no podría usar fibrinolisis? O sea, no es tampoco usar por usar. Recuerda que estos fármacos le pueden producir sangrado. Entonces, ¿en qué pacientes mejor no? Definitivamente con sangrados, sobre todo sangrados activos. Sangrados activos. Vamos a ver. Tengo contraindicaciones absolutas. Antecedente por ejemplo cerebral, lesión vascular cerebral, neoplasia cerebral. Es un cáncer cerebral sangra bastante, ¿no? Infartos previos. Los infartos cerebrales tienden a transformarse en hemorrágicos. Sospecha de disección de aorta, sangrado activo, trauma craneal, cirugías, hipertensión severa, estreptoquinasa en los 6 meses previos, ¿no? Ya saben, o sea, si el paciente va a recibir estreptoquinasa, o sea, si ha recibido estreptoquinasa, tengo que dejar por lo menos 6 meses si quiero volverle a poner estreptoquinasa por el tema de la reacción alérgica. Y contraindicaciones relativas. ¿Qué es una contraindicación relativa? La contraindicación relativa es cuando el médico, junto con el paciente, tienen que valorar el riesgo. Ponte, tengo una paciente gestante con un Zika que hay que fibrinolizar. Yo sé que puede traerle riesgo, pero también se le explica, o sea, si no te pongo esto, te mueres tú y también se muere el feto, o sea, hay más riesgo, ¿no? Ver dónde es el riesgo, dónde está el beneficio para poderle brindar ese medicamento. Son alteraciones que tienen que valorarla junto con ese paciente. Ya. ¿Qué cosa hacemos con él? Entonces, al Zika ST elevado es reperfusión inmediata. No hay, no hay discusión acá. Se le reperfunde inmediatamente, ¿ya? Es clínica y electro, o sea, un paciente que esté en emergencia, con tórax torácico, con el ECPO alterado, ya deberían decidir ustedes, no esperar enzimas. Las enzimas no tienen no tienen ningún uso en este caso. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces con el Zika ST no elevado? A ver, ¿quién me dice? Con el Zika ST no elevado, ¿cuál será mi conducta? También angioplastía. O sea, ¿qué le ofreces? Así que es elevado ahorita. Ahorita tengo que hacerle su angioplastía o fibrinolisis.
¿Y qué le ofrezco al SIC ST no elevado? Nada. Al SIC ST no elevado también lo reperfundo, chicos. También se reperfunde, pero va a depender del riesgo del paciente. Es importante escoger ese score. Y SIC ST no elevados, que yo le digo, ¿sabes qué? Tiene que ser tu repercusión inmediata en estos casos, ¿no? Tengo arritmias, angina recurrente, signos de fallo. Tiene que ser en 24 horas. Un Grace elevado, troponinas elevadas, o sea, un IMANO-Q, nueva depresión del ST. Puede ser más adelante, hasta 3 días después, en otro tipo de pacientes. De acuerdo a las características de cada paciente, yo digo, este paciente hay que hacerle ahorita la reperfusión o hay que esperar. O sea, el SICA ST no elevado también se puede reperfundir inmediatamente. O puede esperar un poco más el SICA ST elevado. O sea, los dos lo reperfundo. El tema cuándo va a depender del riesgo del paciente en SICA ST no elevado. Pero a los dos se le ofrece reperfusión. No sé si les han explicado también, hay algunas medidas de reperfusión guiadas por isquemia. O sea, pacientes que no les voy a hacer nada, ya como ustedes dicen, antiagregación, fármacos vía oral, y los voy a observar. Tengo chance de poderlos observar y de acuerdo a cómo vayan, prueba de secocar, de acuerdo a cómo vayan, yo voy a decir la reperfusión más adelante. Se llama estrategia conservadora guiada por isquemia. Por ejemplo, TIMI bajo, GRACE bajo, sin troponinas elevadas, eso femenino, puede esperar. O sea, ambos, sí que ST elevado, y ST no elevado se le reperfunde. Pero el ST elevado, la reproducción es ahí mismo. El ST no elevado puede esperar. Antiagregación. ¿Con qué le damos la antiagregación plaquetaria? ¿Qué medicamentos usamos para brindarle la antiagregación plaquetaria? Clopidogrel, nada más. El ticagrelor, muy bien. El ticagrelor, ¿qué más? Ticagrelor, el prasugrel también, ¿no? Ya, la antiagregación, chicos, siempre tiene que ser doble, siempre doble. Doy aspirina, ya, siempre, y una tienopiridina. ¿Cuáles son las tienopiridinas? Clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel. Siempre. La dosis inicial de aspirina tiene que ser al menos 325 miligramos, la primera vez masticada y tragada para que pueda ser mejor absorbida. Luego de eso, al día siguiente, ya empiezo con dosis de 100 miligramos. La integración tiene que ser doble, por lo menos un año. Después del año, ya se deja con un solo antiagregante, aspirina. Ahora, ¿cuál uso? Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. ¿Cuándo uso qué antiagregante? Siempre, o sea, esa elección mía, el más barato, ¿en qué momento decido usar cuál? Ya, va a depender del paciente. Acuérdense que ticagrelor y prasugrel tienen un muy buen poder antiagregante, muy buen poder antiagregante. Entonces, por ejemplo, es un paciente que va a ser sometido a una fibrinolisis, que de por sí me puede producir sangrado incluso, mejor prefiero dar la aspirina con clopidogrel, con clopidogrel.
¿ya? Porque si le metería ticagrelor o prasugrel, puede sangrar. En cambio, el resto de pacientes, por ejemplo, en la angioplastía, se sugiere el uso de ticagrelor o prasugrel, lo mismo que en pacientes no reperfundidos, el ticagrelor. Se va a hacer en relación también al riesgo de sangrado, ¿no? A uno que lo voy a fibrinolisar, prefiero darle clopidogrel, ¿ya? Y no ticagrelor ni prasugrel, porque podría condicionar más sangrado. Tener en cuenta eso. ¿Qué más le voy a dar al paciente? Le voy a dar anticoagulación. ¿Qué anticoagulantes usamos en los pacientes? Acuérdense, por favor, que la antiagregación doble es por lo menos por un año. Fondaparinux, no, fondaparinux no es elección. Pues, ¿cuál es la elección? A ver. ¿Qué anticoagulantes podríamos usar? En el paciente, ¿qué es lo que se usa? Heparinas de bajo peso molecular. Puedo usar heparina sódica o no fraccionada, también es de bajo peso molecular. Bien. También va a depender de la condición. Por ejemplo, en pacientes con CK-ST elevado y no elevado, sometidos a angioplastía. La angioplastía es un procedimiento que podría tener complicaciones. Al momento de hacer la angioplastía, el paciente podría infartarse, podría obstruirse la coronaria y tener que ser intervenido de un bypass ahí. Entonces yo requiero, de preferencia, ponerle heparina sódica. La ventaja de heparina sódica es que tiene un antídoto específico, que es la protamina. La protamina, sulfato de protamina, es el antídoto específico para heparina sódica. O sea, si el paciente tiene angioplastía y la arteria se me tapó y tengo que operarlo ya para salvarle la vida, el sulfato de protamina y el efecto anticoagulante de la heparina pasa, porque si lo opero con heparina, pues sangra demasiado. En pacientes sometidos a fibrinolisis y los no reperfundidos, se prefiere el uso de enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. La ventaja de enoxaparina es que se da por vía subcutánea, a diferencia de la sódica que tiene que dejarse por vía endovenosa en infusión, o sea, continua, chequeándola cada rato. La enoxa yo la dejo subcutánea mañana y noche y no pasa nada. Es la gran ventaja. El problema de enoxa es que no tiene antídoto específico. Antiagregación, anticoagulación. ¿Qué más tenemos? Antiisquémicos, nitratos analgésicos, betabloqueadores. Nitratos como nitroglicerina, bioral, sublingual, perdón, y endovenosa, se dejan al paciente. Mientras el paciente es atendido en tópico al inicio, podemos dejar nitroglicerina sublingual, hasta 3 dosis. Pero un paciente con Zika, pues sinceramente no va a hacer el dolor con eso, ¿no? Ya lo vamos preparando para lo que es la infusión endovenosa, hasta que le calme el dolor torácico. Lo que me puede producir esto, como es un vasodilatador, me da cefalea de síntesis. La morfina, si hay persistencia, solo si persiste el dolor torácico, se podría infundir morfina, ¿ya?
La morfina también tiene efecto venodilatador. Venodilatador. O sea, me puede mejorar lo que es la congestión pulmonar. Por último, tenemos beta bloqueadores. ¿Cuál es el objetivo de un beta bloqueador en el Zika? En el Zika, ¿cuál es el objetivo de un beta bloqueador? A ver, Kelly. Doctor, mi pregunta no es por lo de ahorita, sino que yo tengo una duda, disculpe, buenos días. A Lo que ver, ¿qué quería, tal? lo que quería preguntar era lo siguiente, los medicamentos que usted está hablando, de la protamina, de lo otro, de la morfina, ¿se aplican Ujú. simultáneamente o cómo es la aplicación en este caso? Todo es simultáneo. Tú le das todos. O sea, Ah, ya. lo programas la reperfusión, le das la antiagregación, le das la heparina, le das la morfina. Entonces, no es algo secuencial, no es algo en escalera, primero, luego, no, 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 todo de frente se lo pones. Ah, ya. Esa era mi duda. Ya, gracias, doctor. Ujú. Listo. El tema de metabloqueadores, ¿para qué los dejó? ¿Para qué lo dejó? Ya, exacto, disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Ya, o sea, como baja la frecuencia cardíaca, hace que el miocardio consuma menos oxígeno. Obviamente, en un paciente pues con un edema pulmonar, con congestión pulmonar, no le voy a dejar de arranque beta-bloqueadores. Ustedes tampoco en un asmático ni EPOC descompensados, ojo. O sea, tengo que seleccionar bien qué pacientes van a dejar. Pero sí se dejan, sí se pueden dejar desde un principio y obviamente bajan la mortalidad y todo lo demás. Pero el objetivo es disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Mantengan frecuencias cardíacas alrededor de 60 por minuto, ¿no? Por ejemplo, un paciente con Zika, con taquicardia, 100 por minuto, consume más oxígeno y podría acrecentar lo que es el tema de la isquemia. Muy bien. Y por último, otros fármacos, ¿no? YECAS y ARA2, también, o ARA2, perdón, o también se dejan, sobre todo en pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, lo mismo que antagonistas de aldosterona, estatinas, por supuesto, y otro tipo de antiagregantes que también se pueden dejar. Pero ya este manejo de YECAS, estatinas, no es un manejo, digamos, en emergencia, no es lo que yo voy a poner en el tópico al inicio. Lo que yo voy a priorizar va a ser el tema de reperfusión, antiagregantes, anticoagulantes, vasodilatadores, antiisquémicos, ¿no? Analgésicos. Eso es lo que yo voy a hacer al inicio. El otro tema ya es un tema del especialista, ¿no? Del hemodinamista cirujano vascular. Lo otro que es importante, ¿por qué hago diagnóstico de Zika GT elevado y GT no elevado? Porque eso me va a guiar a terapéutica, ¿no? Ya saben, Zika GT elevado, repercusión inmediata, así inmediata. Ya no piensas más, enzimas, no necesito enzimas. Más bien yo quiero que la enzima no se eleve. Repercusión inmediata. Zika GT no elevado puede esperar según el riesgo de este paciente. Creo que es la última, me parece que sí. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, también. Todo es posible, por supuesto, ¿no? Sí. Obviamente, si tiene factores de riesgo, va a ser mucho más factible. Si tiene un síndrome antifosfolípido, también puede ser, ¿no? Claro. Si tiene un síndrome de HELP, el síndrome de HELP van a revisar más adelante en obstetricia, va con hipertensión arterial en las gestantes, ¿no? Una eclampsia o preeclampsia, va con hipertensión severa, ¿no? Podría también hacer un Zika, por supuesto que sí.
Ahí tienes que valorar bien qué es lo mejor para la madre y para el feto, pero de arranque tienes que intentar sacar al feto lo antes posible, ¿no? Si es posible. Nada, Diego. Sí, doctor, buenos días. Bien, usted, bueno, se mencionó, ¿no? Que esta terapia, al final, la antigregación, la anticoagulación y los antiisquémicos se dan de manera conjunta, ¿no? De acuerdo al contexto del paciente. Ujú, Entonces, exacto, si nosotros vamos a tener un paciente con SICA-ST elevado, si bien es cierto, tenemos que reperfundir en menos de las 12 horas rápidamente, también tenemos que ir dándole ¿verdad? Estas tres terapias que ha exacto. Sí, mencionado. sí, sí. Por supuesto, Ok, por supuesto. Se le brinda igualito. O sea, todo es simultáneo, ¿no? Y bien llega el paciente con clínica y electro, le das la antiagregación, le dices la anticoagulación y el antiisquémico, vasodilatador. Y paralelamente vas viendo el tema de la reperfusión. Mi hospital tiene angioplastía, excelente. No tengo angioplastía, fibrinolisis. ¿No? Y según eso ya sabes, el antiagregante tú lo eliges, ¿no? Por el riesgo de sangrado. ah, está bien, doctor. Y en un SICA-ST elevado o el ST no elevado, el no elevado, haríamos lo Ujú. similar, las mismas Lo terapias. similar. eh, Ujú. y de ahí, ¿qué haríamos? Después de esa terapia, ¿cómo manejaríamos al paciente? Después de la terapia, tú vas a valorar el riesgo del paciente, como les mencioné, para decidir cuándo le vas a hacer lo que es la angioplastia, cateterismo cardíaco. Si es en las primeras 2 horas inmediato, porque es un mundo de alto riesgo, o si es de bajo riesgo, puedes esperar y hacerlo más adelante. O sea, en resumen, si es este elevado y no elevado, ambos se reperfunden. La cosa es el tiempo. EGT elevado es inmediato, EGT no elevado podría demorar un poco dependiendo del riesgo del paciente. Perfecto, doctor, gracias. Ahora, esta aproximación que les he dado, ya saben, es el manejo básico, ¿no? Lo que ustedes como médicos generales, cuando egresan, tienen que hacer. Ya, si quieren revisar un poco más de física, para cada terapéutica hay una guía aparte, es un mundo eso, ¿no? Los cardiólogos se pueden hacer una clase solamente en agregación, solamente reperfusión, solamente antiisquémicos, una clase de cada parte terapéutica, una clase de anticoagulación, así. Lo que le he hecho es un resumen básico del manejo inicial del paciente, que como médico general debería ser. El otro tema, y es un tema pues ya de muy especialista, ¿no? ¿Algo más, chicos? ¿Otra pregunta más? Ya. Bueno, listo. Acá nos dejamos, entonces mañana nos volvemos a reunir en la mañana. En la mañana estamos juntos. Nos vemos. Hasta luego.